presente esta noche. Seguramente Anilé se conectará más adelante, pero vamos a iniciar por el tiempo que tenemos disponible, ¿ok? Nuevamente, gracias por estar presente. Vamos a iniciar esta noche con un pequeño resumen de la parte de indicadores de gestión para ver más o menos muy por encima lo que vimos en la clase pasada, ¿ok? Primero, sabemos que todo inicia en el proceso administrativo, ¿ok? El cual se compone de una planeación, una organización, una ejecución y un control. Dentro del control tenemos lo que es la gestión empresarial. Y la gestión empresarial es el responsable de trabajar con los indicadores de gestión. Estos indicadores de gestión, ¿cómo deben ser los indicadores de gestión? Y repito esto por la importancia que tiene de cómo debemos redactar los indicadores. Primero, controlable. ¿Ok? Debemos poder controlar el indicador. Tiene que ser difundido, comunicado, divulgado, relevante para las actividades que se realicen, en un marco de tiempo específico. Entendible. ¿Y qué dijimos entendible? Que debe ser autoexplicativo y contextualizado. Y por supuesto debe ser medible. Es decir, tiene que tener una meta asociada y una unidad de medida específica. ¿Ok? Esto es una especie, un mapa mental sencillo de lo que hablamos ahora de los indicadores de una manera resumida. ¿Ok? A partir de este momento vamos a empezar a realizar distintos ejercicios prácticos enfocados en indicadores. ¿Ok? Varios tipos de indicadores, vamos a ver, y trabajar con Excel y alguna que otra teoría aquí dentro del PowerPoint, pero enfocada a cada uno de los ejercicios que vamos a ir revisando, ¿ok? Fíjense, a partir de este momento, como voy a trabajar con el Excel y quiero que se enfoquen netamente el Excel, voy a desactivar la cámara para que se enfoquen 100%, por favor, en el Excel que vamos en el Excel cuando vaya trabajando en Excel, ¿ok? Si ustedes tienen la oportunidad de tener un Excel por ahí abierto en la computadora, mucho mejor para estar pendientes allí del paso a paso, ¿ok? Cuando termine la teoría, apago la cámara. Primero, vamos a hablar de algo básico de indicador, que es la ficha del indicador. Todo indicador que se genere debe tener una ficha, ¿ok? Una ficha no es más que un documento que tiene una descripción del indicador, sus características y cuál es el proceso en el cual está involucrado ese indicador. Podemos colocar distintas informaciones en esta ficha, en este documento. Podemos colocar el tipo de documento, el responsable, la definición del indicador, qué recursos se necesita, cuál es la meta en específico, la frecuencia de medición, la fórmula, entre otras características que se pueden colocar en la ficha. Aquí vemos a manera general la ficha de indicador que vamos a realizar en esta actividad, ¿ok? ¿Y qué es lo que vamos a usar de Excel para esta ficha? Primero, tablas, formatos de celda, control de formulario y ajustes de página. Sencillo, no vamos a entrar tanto en Excel como tal, en fórmulas, funciones. Esto es nada más para iniciar y ver lo que vamos a trabajar con Excel. A partir de este momento voy a apagar la cámara y quiero que por favor se enfoquen 100% en el Excel. Voy a activar ahora el Excel para ir trabajando, ¿ok? Ok, me confirma por favor que están viendo el Excel allí. Ok, gracias Juan. Gracias Orlando. Sí, fíjense. Gracias María. Vamos a empezar a trabajar con la ficha de indicador, tal cual, del que es lo que hemos mencionado. ¿Ok? Primero, tenemos aquí nuestra hoja de Excel y vamos a empezar a trabajar con la ficha de indicador. Lo primero que debemos colocar cuando trabajamos con una ficha de indicador es definir el tipo o clase de indicador que estamos trabajando. Para este caso vamos a trabajarlo en base a lo que mencionamos de las perspectivas del cuadro de mando integral, que lo vamos a ver un poquito más adelante, esta información con un poquito más de detalle, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Los indicadores tienen unas perspectivas según lo que llamamos el cuadro de mando integral o Balances Scorecard, que es un modelo de planificación, el llamado de Kaplan y Norton, muy conocido. Pero en este caso vamos a hablar de la clase del indicador, ¿ok? Y vamos a colocar 4 clases básicas
desde este punto de vista del cuadro de mando integral, porque los indicadores generalmente se trabajan en base a 4 perspectivas, que son financiera, cliente, proceso y aprendizaje, ¿ok? Esas son las perspectivas del cuadro de mando integral. Para hacerlo un poco más bonito el formario, vamos a unir esto que está aquí y vamos a presionar aquí en combinar y centrar, ¿ok? De esta forma, unimos la celda en la parte superior. Colocamos el formato que nosotros queramos. En este caso voy a colocar un fondo azul, letra blanca, negrita. Y podemos aquí colocar los bordes. Colocamos esto también en negrita. Centramos. Y vamos a colocarle un recuadro, pero que cubra toda la información completa, no el detallado. Nada más así. ¿Ok? Por ahora lo dejamos así. ¿Qué otra cosa necesitamos en una ficha de un indicador? El responsable. Importantísimo esto, ¿ok? Todo indicador tiene que tener su responsable. Siempre, sí o sí. Tiene que haber alguien que sea el que asuma la responsabilidad de los resultados de ese indicador, ¿ok? Esto es obligatorio. Y la fuente de información, de dónde se consigue la información asociada a ese indicador. Ajusto un poco más aquí, coloco la información aquí, este mismo estilo. ¿Ok? Combino estas celdas para que ahí se coloque la información. Y puedo colocar los cuadros aquí. Aquí va a colocar la información, quién es el nombre del responsable y de dónde se consigue la información. Otro aspecto importante a considerar es la definición del indicador, ¿ok? La definición del indicador es importantísima, que es lo que aparecía en la parte teórica que vimos, ¿no? Que decía siempre dejar claro y muy bien contextualizado qué hace ese indicador. Unimos de esta forma esta celda acá, podemos darle espacio aquí, no hay ningún problema, para que se coloque la información del indicador. Para centrar este texto, vamos aquí arriba, centrar aquí, alinear el medio y lo tenemos ya alineado. Ok. También debemos agregar cuál es el objetivo o propósito del indicador, ¿ok? Para esto vamos a copiar esto mismo y pegamos aquí. Vamos a colocar aquí propósito. Ojo, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, pueden escribir o hablar en cualquier momento, ¿ok? No hay ningún problema. Otra información que tiene que tener el indicador, y es la parte de lo que hemos visto, es la escala de medición o cómo lo estamos midiendo, si es en porcentaje, si es en número, si es en cantidad. Todo eso tiene que venir bien definido. También tiene que venir quién es el proveedor de la información. ¿Ok? ¿Quién le entrega la información? Los recursos que se necesitan para hacer el indicador y el tipo de indicador que estamos trabajando. ¿Ok? Cuando hablo de tipo de indicador, hablo de eficacia, eficiencia o efectividad. Estos 3 tipos los vamos a detallar un poco más adelante, ¿ok? Voy a ajustar aquí, combinar y centrar toda la información que estoy trabajando, que sea más presentable, porque esto también es importante, ¿ok? Cuando trabajes en Excel, es muy importante siempre hacer lo más presentable posible la información que están trabajando. ¿Ok? Es bueno siempre tener esa forma, pensar así que, acuérdense que usted está trabajando generalmente un Excel que, que van a enviar a otra persona. Por ende hay que hacerlo que sea entendible. Los tipos que vamos a trabajar va a ser eficacia, eficiencia y efectividad. Más adelante vamos a hacer un ejercicio enfocado a esto para diferenciar un poco más estos 3 conceptos, ¿ok? Aquí tenemos ya estos 3 tipos y vamos a unir, a combinar estas celdas. Voy a copiar y pegar aquí para ser más rápido, copiar y pegar, copiar y pegar, copiar y pegar. Para tener aquí ya definido esta información y aquí hacemos lo siguiente. Hacemos un borde externo por ahora, ¿ok? Ahora, ¿qué más necesitamos en una ficha de indicador aparte de esta información? Bueno, en la cobertura o área donde se está ejecutando ese indicador, ¿ok? ¿En dónde estamos trabajando ese indicador?
Es también importante. Otro aspecto importante son las metas asociadas al indicador. Ya vamos a ver sobre esto, ¿ok? Las metas asociadas al indicador y la frecuencia de medición de ese indicador, ¿ok? Vamos a colocarlo aquí. La frecuencia asociada a ese indicador. Vamos a ver ahora que lleva metas. Las metas vamos a colocarlo aquí mejor. Que junte estos tres. Y la cobertura que junte esto. Ok. Cuando hablo de frecuencia, primero hay dos tipos de frecuencia. La frecuencia de recolección y la frecuencia de revisión de la información. Cada cuánto tiempo recolecto información y cada cuánto tiempo reviso la información. En lo que respecta a metas, debo establecerme como una escala, ¿ok? Yo puedo decir que el indicador va a ser deficiente, tolerable o aceptable y óptimo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Yo debo definir siempre cuáles son esos márgenes. Yo puedo decir, por ejemplo, deficiente es que yo tenga una desviación mayor o menor que tenga una desviación mayor al 70%. Es tolerable si hay una desviación de entre de 20, 10% y buenísimo o óptimo si la desviación es apenas menor a un 10 o 5%. Yo debo definir eso claramente cuando estoy trabajando con mi indicador, ¿ok? Hacemos lo mismo que hice anteriormente, vamos a colocarle los formatos. Llenamos y colocamos de la misma forma aquí el cuadro. Podemos combinar aquí esta forma. Combinamos. Voy a dar un poco más grande aquí. Y aquí está. Y aquí tenemos el espacio ya para colocar la información referente a las metas y frecuencia. Otro aspecto que debe ir en una ficha de indicador, por supuesto, es el mecanismo o fórmula de cálculo. Fórmula de cálculo de la información, ¿ok? Importante presentar esto muy bien, definir cómo se va a medir la información, quién va a llevar la información, qué fórmula voy a utilizar, o sea, definir muy bien todo lo referente a ese. Otro aspecto a considerar son los usuarios. ¿Quiénes van a tener acceso y manejar ese indicador? Y por supuesto, otra columna, otra información más final, que diga observaciones o comentarios. ¿Ok? Esta que ustedes ven aquí es una ficha básica de un indicador de gestión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Generalmente cuando yo trabajo con indicadores de gestión y reporto indicadores de gestión, cada indicador tiene que tener una ficha como esta, ¿ok? Porque aunque el indicador, como sabemos, tiene que ser muy bien contextualizado y muy bien definido y muy bien explicado, siempre hay personas que requieren más, que quieren analizar más, detallar más, ver bien dónde salen los datos o algo. Es bueno que cada indicador que se genere tenga su ficha. Claro, una gran empresa con muchos indicadores se hace complicado el trabajo, pero ya acuérdense que esta ficha es una sola vez y se va actualizando más o menos en base a la información cuando sea requerida en verdad. Por la idea es que esta ficha no cambie constantemente, ¿ok? Ya es una ficha que está definida y arreglada, ¿ok? Este es un ejemplo muy sencillo y básico de una ficha, ¿ok? De una ficha de un proyecto para unos indicadores, puedes colocar cualquier tipo de indicador en base a esta información, ¿ok? ¿Entendieron la ficha? ¿Alguna pregunta con respecto a la ficha? Bueno, podemos agregar también, fíjense que yo les comentaba lo de formulario, ¿no? Si ustedes van aquí a la pestaña programador, van a poder aquí insertar controles de formulario, ¿no? Y yo puedo agregar aquí, por ejemplo, una casilla de verificación, aquí, simplemente para indicar que la persona marque si es un financiero, si es de cliente, si es de proceso,
Ok, vamos a ver, fuente, proveedor, diferencia. Ok, perfecto. Ya voy a eso ya aquí decirte ya. Vamos a buscar aquí la información. Ok. Cuando hablo de fuente, te digo, por ejemplo, si estás en el área de producción, mira, mi fuente es la gerencia de producción el departamento de producción. Mi proveedor es la persona que me va a dar la información dentro de ese departamento, ¿ok? Puedo hacer lo mismo aquí. Puedo agregar también los controles de formulario en cada uno de estos. Así yo puedo marcar si es financiero, si es de cliente, si es de proceso o si es de aprendizaje el indicador. Ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a esta ficha? Que tengan allí, pueden verificarla más o menos allí, vean si tienen alguna duda, me indican, no hay ningún problema. Y ojo, esta ficha puede variar, ¿ok? Este es un formato recomendado. Generalmente se ajusta dependiendo de los requerimientos de cada empresa, cada trabajo que se está realizando, ¿ok? No hay ningún problema con esto. ¿Les pareció bien esta la ficha? No hay ningún problema para avanzar. Ok, fíjense. Hasta ahora esta ficha, aquí no había ningún problema. Es más que todo, aquí estamos trabajando con formatos básicos de Excel, unos formatos de celda. Hasta ahora estamos suave con Excel. Voy a pasar un momento al PowerPoint. Ok. Vamos a ver ahora, vamos a trabajar ahora con un indicador de avance. ¿Ok? A los que trabajan en el área de proyecto, creo que son todos, me imagino que este indicador les será bastante conocido porque es el que trabaja generalmente cuando se trabaja con un avance en un proyecto. ¿Ok? Un indicador de avance es lo que hace es simplemente obtener una medida de un valor que permita observar el nivel de avance en base a una cantidad de actividades, materiales, recursos o tiempo utilizado. Y más bien se deben fijar metas, lo cuales van a ser como los valores planificados a alcanzar. ¿Cómo debe ser un indicador de avance? Comprensible, uniforme, asociado a una meta, una escala definida y público desde el punto de vista que siempre le repito y voy a repetir que tiene que ser conocido. Los indicadores deben ser muy bien divulgados a los que son parte de la organización y de la actividad que está ejecutando, ¿ok? Aquí vemos más o menos qué es lo que vamos a hacer como indicador de avance. Vamos a trabajar unas gráficas de columnas allí, con una línea en un eje secundario, y vamos a trabajar con un plan real de desviación y un porcentaje de cumplimiento. ¿Ok? ¿Qué vamos a usar aquí para hacer este indicador de avance? Vamos a usar tablas, formatos de celda, vamos a hacer operaciones aritméticas, vamos a usar la función suma, gráficos de columna, gráficos de línea, gráficos combinados y formatos de gráfico. ¿Ok? Ya hemos ido avanzando un poco más en lo que vamos a usar para el Excel. Vamos ahora a pasar al Excel. Ok. Estamos ahora aquí en el Excel y vamos a empezar a trabajar con el indicador de avance. ¿Ok? Primero, si usted quiere hacer un poco más bonita el trabajo que está realizando, yo recomiendo que coloquen todo el fondo blanco de una vez. ¿Cómo coloco todo el fondo blanco? Me paro aquí el ratón, viendo está una cruz blanca que se para en la parte superior izquierda, le doy allí y él me va a marcar toda la hoja que está abierta.
Voy al bote de pintura y selecciono el color blanco. Y de esta forma yo tengo toda mi hoja de Excel de color blanco. Fíjense que aquí toda la hoja, todas las celdas, todo el archivo de esta hoja, por supuesto, nada más, está en blanco. Así evito que se vean las líneas, los recuadros. Ok, vamos a trabajar ahora con el formato básico de la tabla que vamos a trabajar. Requerimos ¿qué? Unos valores planificados o plan. Y requerimos un valor real. ¿Ok? Lo básico de un indicador de avance. También vamos a necesitar o a calcular una desviación y un cumplimiento. Vamos a trabajarlo sencillo en base a 4 semanas, ¿ok? Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Fíjense lo que dice aquí, ¿no? Para los que estén, si yo me paro aquí y escribo semana 1 y arrastro, me paro aquí en la parte inferior derecha del cuadro, que va a ser una cruz negra, y arrastro, él va a tomar la información y simplemente va a cambiar la numeración. Igual puedo hacerlo si lo quiero hacer abreviado. Semana, abreviado así, 1. Voy a arrastrar. Igual tengo aquí abreviar la información. Y voy a colocar aquí un total. Vamos a hacer, rellenar aquí las celdas para que se vea mejor la información. Vamos a colocarlo en formato. Vamos a colocarlo así, como hicimos anteriormente en los colores. Vamos a que podemos dejarlo con otro color para que se vea que es el total. La desviación y el cumplimiento. Ok. Tenemos la tabla básica, la lista, pero vamos a colocar ahora unos valores de prueba, ok, cualquiera, vamos a suponer 30, 24, 18, 28, y unos valores reales, 15, 20, 12, 14. Vamos a hacer la suma de esos valores en el Excel, ok. Un momento aquí, la suma. Para eso vamos a usar la función suma. Para iniciar la función, recordemos que puedo iniciar con el símbolo más o con el símbolo igual. Ambos dos es válido, ¿ok? No hay ningún problema. La función suma, que tenemos aquí, hago la apertura de la función con paréntesis y selecciono el rango que voy a sumar. Fíjense de cómo en este caso, la suma, voy a sumar del rango de C4 a F4. Fíjense lo que hablamos en la parte básica de Excel, que él hace ese rango con 2 puntos. ¿Por qué? Porque es un operador de referencia de un rango de celdas. Cerramos la función, el último, y le damos Enter. Tenemos ahí la suma, porque el avance debe ser de 100. Yo simplemente voy a darle a copiar esta fórmula y la voy a pegar en la parte inferior. ¿Ok? Ahí tenemos la fórmula hecha, o sea que tenemos un plan de 100 y un real de 61 al final de ese mes. Para la desviación, vamos a hacerlo sencillo. Vamos a restar el real menos el plan. Vamos a hacer una desviación numérica. Estamos tratando con datos numéricos. Para hacer la misma función, la misma fórmula, la misma operación aritmética que tengo aquí, para los demás, hago igual que como arrastré el texto aquí. Me paro en la parte inferior, costa la cruz negra y arrastro aquí a los demás. Y ahí tenemos. Puedo hacerlo también para el siguiente. Pero fíjense que él aquí me cambia el color que yo tenía ya puesto aquí. Pero yo puedo hacer esto. Me paro aquí con ese, aparece aquí un cuadrito en la parte inferior y rellenar sin formato. Y ahí me ayuda y me mantiene el formato que tenía anteriormente, ¿ok? Para el cumplimiento, lo que vamos a hacer es dividir el avance real entre el avance planificado. Y lo pasamos a porcentaje. Para eso nos paramos en la parte superior, aquí donde dice estilo porcentual, y le damos allí, 50. Y ahora mismo arrastro hacia la demás información que está aquí. Y aquí, como me cambia el formato, yo quiero que no lo cambie, sino rellenar sin formato.
Me cambia así porque el formato, me quitó el formato hasta el porcentaje. Por eso tengo que volverlo a pasar porcentaje. Y ahí están. Y tengo ahí el cumplimiento, la desviación, el plan y el real. Hasta aquí hemos hecho simplemente lo básico de llenar una tabla, unas celdas en Excel. Calculamos una desviación restando el real menos el planificado y el cumplimiento dividiendo el real entre el plan. Ok. Vamos ahora a insertar una gráfica de columnas. Para eso vamos aquí a la pestaña Insertar en la parte superior. Vamos a insertar gráficos y buscamos aquí uno que dice gráficos de columnas. Columnas que está aquí, ¿ok? Estamos aquí en el gráfico. Vamos a darle aquí, dice seleccionar datos en la parte superior. Ojo, lo estoy haciendo paso a paso para hacerlo más sencillo. Voy aquí a darle agregar y nos pregunta, ¿cuál es el primer nombre de la serie? Ah, bueno, el primer nombre de la serie es el plan, que por cierto aquí está molestando la gráfica aquí. Vamos a hacer algo antes. Vamos a poner esto más abajo para que no moleste al momento de hacer la gráfica, ¿ok? De hacer los datos. Ok, seleccionamos los datos. Agregamos. ¿Cuál es el primer nombre? El planificado. Ese es el primer dato de la serie. Los valores de él, ¿cuáles son? Toda la semana. Ahí están. Tenemos ya los primeros datos aquí del planificado. Vamos a agregar ahora los valores reales. El nombre de la serie es real. Valores de la serie, todo lo que están en la semana. Aceptamos. Fíjense que tenemos aquí donde podemos agregar todas las series de datos y aquí nos dicen cuáles son las etiquetas del eje, que son las semanas. Como no he ingresado ninguna, parece que las semanas es 1, 2, 3 y 4. Fíjense aquí en la parte inferior que aparece 1, 2, 3 y 4. Yo quiero que eso cambie. Le doy aquí a editar y en el rango de rótulos voy a seleccionar las semanas. Y aquí está, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Aceptar. Ya tengo la tabla más o menos ya avanzada ya. Ya tengo ya el plan y real graficado. Pero yo también quiero ahora es agregar lo que es el cumplimiento, ¿ok? Pero para esto vamos a hacer primero algo más. Vamos aquí donde dice aquí, en la parte superior, fíjense que dice aquí en la parte superior de Excel, diseño de gráfico, ¿ok? Voy a darle ahí. Y voy a darle agregar elemento de gráfico. Y voy a darle el título del eje vertical primario. Aquí serían, por ejemplo, puedo decir avance, puede ser. Vamos a suponer avance que voy a poner aquí. Avance o actividades realizadas. Avance, actividades. ¿Ok? Tengo ya eso definido. Ahora yo quiero incorporar el cumplimiento. Voy a darle otra vez diseño de gráfico, seleccionar datos y voy a agregar el cumplimiento. Nombre de la serie y los valores son estos que están aquí en porcentaje. Pero aquí va a pasar algo interesante. Me va a cambiar aquí los indicadores porque fíjense, yo estoy aquí en la gráfica mezclando datos numéricos y ahora metí un dato porcentual. Me lo coloco aquí en la parte inferior que no se ve porque no tiene una relación directa con los otros datos. Por ende, debemos cambiar ese tipo de gráfico a otro tipo de gráfico y pasarlo a un eje secundario de la gráfica. ¿Cómo hacemos esto? Voy a agrandar un poco aquí para poder seleccionar bien este espacio. Selecciono estos cuadros que están aquí, voy a diseño de gráfico y voy a darle aquí dice cambiar tipo de gráfico. En cambiar tipo de gráfico vemos aquí que dice que el plan está en columnas agrupadas, el real en columnas agrupadas, pero el cumplimiento yo quiero que esté en línea. Aquí coloco una línea, pero aquí no veo la línea, no me interesa. Por ende debo pasarla a un eje secundario. Voy a aceptar. Y ahora tengo, fíjense, en un eje secundario el cumplimiento, que es el que está viendo aquí a la derecha. Voy a agregarle ahora en diseño gráfico el elemento de gráfico, título del eje secundario y voy a colocarle aquí cumplimiento.
Y de esta forma yo puedo tener una gráfica bastante detallada del avance de un proyecto, de una obra, y cómo va el cumplimiento, el porcentaje de avance de la obra en base a un total. A mí me gusta mucho. Ok, el menú de secciones de los datos de la gráfica. Vamos a ver. Ok, ¿ves aquí donde dice seleccionar datos? ¿Se ve claro ahí ese botón que está aquí arriba? No, sí. Lo que pasa es que cuando va a seleccionar los datos, sabe que sale como una pantallita desplegable donde yo elijo los datos. Esa pantalla es la que no se ve. Ah, seguro que es por la ventana, como él lo toma como otra ventana, seguramente. Exactamente. Exactamente. Ok, no. Entonces, fíjate, no te preocupes. Vamos a hacer algo más entonces, a ver si aquí. Vamos a hacer otra forma de que se vea la información, ¿ok? Fíjense, como no está viendo eso aquí, vamos a tomarlo a ver si lo ve así, insertar gráfico de columna. Es otra forma de hacerlo, fíjense, ¿no? Yo lo hice así paso a paso, pero otra forma es el siguiente. Selecciona los datos que tienen en la gráfica. Estos están aquí. La semana, el plan, real y cumplimiento, ¿ok? Van a insertar gráficos de columna agrupada. Y aquí está. Lo mismo que se hizo allá, se hizo aquí de esta forma, ¿ok? Se puede ver así, lo de la gráfica. Repito por si acaso, vamos a borrar esta aquí que hicimos anteriormente para que se haga de cero completo. Selecciono las semanas y las que están aquí. Selecciono el plan. Selecciono el real y selecciono el cumplimiento. Voy a insertar, voy aquí a gráfica, gráfica de columna. Y listo. Fíjense que aquí está lo mismo que tenía ya. Simplemente que ahora hago lo mismo, ubico la parte inferior, voy aquí donde dice cambiar tipo de gráficos de serie. Ok, ahí se está viendo, perfecto. Y voy aquí donde dice cumplimiento y lo voy a parar a línea y eje secundario. Y ahí tengo la información en el eje secundario. Lo otro que faltaría simplemente es editar lo que yo quiero información. Le puedo colocar en diseño de gráfico los elementos faltantes, como los ejes, eje vertical primario, eje vertical secundario. Puedo colocar también, por ejemplo, las leyendas, las etiquetas de datos, decirle que quiero que coloque los valores. O sea, se puede ajustar distinta información para presentar la información. Al ajustar cualquier información en la tabla, por ejemplo, que ajusto aquí, se va a ajustar también en la figura, en la gráfica, que es lo importante, que se pueda trabajar así de manera automática, ¿ok? Piense que hacer cualquier cambio también se hace en la gráfica. Eso es lo importante de tipo de gráficas, que esté todo bien enlazado para que simplemente al hacer un cambio allí, se cambie todo lo demás, ¿ok? Perfecto. ¿Alguna pregunta con este gráfico? ¿Se entendió? ¿Se oyó algo más? Ok. Ok, perfecto. Voy a pasar ahora entonces un momento aquí al PowerPoint nuevamente. Ok, vamos a hacer entonces ahora otro tipo de ejercicio que es un gráfico de cumplimiento. Este es bastante animado, por así decirlo, bastante gráfico, literalmente. Con un gráfico de cumplimiento, lo que vamos es buscar una representación bastante visual para ver cómo va el avance de alguna meta que se está cumpliendo, un objetivo, porque yo generalmente utilizo tipo gráfico, que vamos a ver ahora, cuando tengo muchos indicadores y quiero enviarle en una presentación, pero no quiero poner el valor, tanto dato, quiero que sea más gráfico, que vean a simple vista, mira, le falta bastante, o estábamos avanzados, estamos muy mal, o sea, verlo de forma directa, ¿ok? Este indicador, ¿qué tiene que tener? Primero, una meta numérica, una línea base o un valor plan.
un periodo o plazo a considerar, una fórmula y, por supuesto, como les repito, una visualización bastante clara. El indicador es esto que ven aquí, este gráfico. Un plan, un real, una desviación y un gráfico que se va a ir adaptando en base a los valores que están ahí, que se van a ir colocando. Como les repito, esto es bastante gráfico y yo por lo menos los tengo en mis presentaciones, cuando los utilizo que me han indicado hacerlo, lo coloco en el PowerPoint y lo coloco como si fuera un hipervínculo, ¿ok? Es un enlazado, un objeto inteligente, que apenas actualizo en Excel, se actualiza en el PowerPoint. Y es bastante útil trabajarlo de esa forma. ¿Qué vamos a usar en esta actividad? Vamos a usar tablas, formatos de celda, fórmulas básicas, gráficos de anillo y formatos de gráfica, ¿ok? Vuelvo al Excel. Si tienen alguna pregunta y ven que no la veo o algo, de manera, ahí eso está pendiente. Y si no, hacen como levantan la mano para que haga un ruidito por lo menos. Ok. Vamos a hacer el gráfico cumplimiento. Primero, vamos a colocar el valor planificado, ¿ok? Vamos a hacer nuestro formato a seguir para colocar los datos. Plan, real, desviación. Y cuál es el valor del indicador que vamos a usar. Un ejemplo aquí, 100%. En la real es 80%. ¿Okay? Y la desviación, por ende, va a ser un 20%. Vamos a cerrar, vamos a rellenar las celdas con un cuadradito, vamos a colocar los colores. Vamos a colocar un color en el plan, un color en el real y un color aquí en la desviación. Okay. Tengo la información, listo. Voy ahora voy a ir a insertar un gráfico de anillo, ¿ok? Donde voy a tener seleccionado lo que es el dato real y la desviación. Selecciono todos los datos. Voy a insertar y voy aquí a buscar un gráfico de anillo, ¿ok? Repito, tengo mis datos en la gráfica, tengo mis datos ya seleccionados. Voy a borrar para ver que lo vea otra vez. Selecciono real y desviación. Insertar un gráfico de anillo. Tengo el gráfico aquí colocado, ¿ok? Hasta ahora solamente inserto el gráfico colocando los datos. Por ahora vamos a quitar este título que está aquí, que no me interesa colocarlo. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí a formato de gráfico. Podemos quitarle si queremos el fondo. Si tiene un borde, le quitamos el borde. Dejamos solamente el gráfico tal cual como está. Vamos a darle a este gráfico seleccionando la información. Vamos a darle donde dice dar formato a la serie de datos. ¿Ok? Selecciono aquí el gráfico y doy dar formato a serie de datos. Fíjense que aquí aparece en la parte derecha algunos datos enfocados al tamaño del anillo, ¿no? Yo por lo menos aquí, si yo quiero que el anillo sea mayor, reduzco un poco estos valores. Voy a dejarlo aquí en 50, por ejemplo. Tengo un anillo ya un poco más grande para presentar un poco mejor la información, ¿ok? Yo quiero cambiar ahora el color. Para cambiar el color, selecciono cada una de las áreas específicas del anillo. Voy aquí al bote de pintura, relleno. Quiero que sea, por ejemplo, vamos a poner que aquí sea este azul, que está aquí. Y este azul, la parte que en teoría es la desviación,
Vamos a colocarle un azul más claro, por ejemplo. Vamos a colocarle este azul que está aquí, o un color diferente. Vamos a colocar amarillo, puede ser. Así. Uno más así como tal. Ok. De esta forma, tenemos ya nuestra gráfica definida, más o menos para que se vea lo que es la desviación dentro de la figura. Ahora vamos a hacer algo más interesante aquí. Ok, la gráfica está bien así, pero necesitamos que sea más gráfica, que se vea cuál es ese valor real y sea también que sea como vinculado, que cambie constantemente. Para eso vamos a ir a la parte superior donde dice insertar y buscamos aquí insertar cuadro de texto. ¿Ok? Y vamos a crear aquí en todo el medio aquí del círculo un cuadro de texto. ¿Ok? Ese cuadro de texto lo vamos a seleccionar justo en el borde aquí del cuadro, sino adentro, en el borde que esté marcado. Y aquí en la parte superior, en la barra de fórmula, vamos a enlazar ese cuadro de texto al valor real. Le damos igual, seleccionamos el valor real. Uy, disculpe. Aquí otra vez está. Vamos a colocarle aquí. Esto va a ser igual al valor real. Ahí está. Fíjense qué pasó en el cuadro. Me colocó el valor que aparece en el dato real. ¿Ok? Yo puedo ajustar el tamaño del cuadro, del texto. Aquí bastante más grande. Negritas en el centro. Ajustarlo. Puedo quitar el formato. En forma quitarle el borde, los bordes, el relleno. Y aquí tengo la información lista. ¿Qué puedo hacer yo ahora aquí? Fíjense. ¿Qué pasa si yo cambio el valor real? Supónganse que varía a un 60. Cambia el dibujo. Lo pongo en 50. Cambia. Lo pongo en 20%. Cambia. Lo pongo en 80 nuevamente, vuelvo otra vez. Lo pongo que llegó al 100%, cumplió su trabajo. 90. O sea, ven cómo el indicador es bastante amigable, bastante visual y se ayuda mucho para llevar el control de varios indicadores al mismo tiempo. Es un indicador que, como repito, que más me gusta trabajar por su sencillez y que ayuda bastante cuando se trabaja con muchos indicadores, muchas áreas. Y es bastante ayudante. Por ejemplo, en mi caso lo he usado mucho en el caso. He trabajado con indicadores de producción de ciertos productos. Y tú colocas, mira, del producto 1, producto 2, producto 3, ¿cómo fue la producción semanal? Tienes una sola hoja de PowerPoint, por ejemplo. Todas estas gráficas enlazadas con el nombre del producto se coloca más bonito. Se puede colocar la gráfica y en la medio está esta parte en el medio. Además del 45, se coloca generalmente hasta una foto, un dibujo del producto y ayuda bastante la parte gráfica a identificar cómo es el avance del producto. ¿Ok? Este es un indicador básico de cumplimiento bastante sencillo que espero que puedan aprender a utilizar bastante fácil. Es verdad que es bastante recomendado. ¿Alguna pregunta con este indicador? ¿Con este tipo de gráfico? Ok, gracias María. Okay, ¿alguien más? Bueno. De todas formas, cuando yo mañana les envíe la guía sobre estos ejercicios que va a estar paso a paso, igual el grupo va a estar allí para atender cualquier pregunta, ¿ok? No se preocupen por eso. Ok. Voy a volver al PowerPoint. Para hacer una actividad más antes de irnos al receso de la primera hora, ¿ok? Y vamos a comenzar aquí con los que les comentaba de eficiencia, eficacia y efectividad, ¿ok? La eficiencia, eficacia y actividad son niveles de rendimiento, ¿ok? Cuando hablamos de eficacia, lo que buscamos simplemente es conseguir un resultado. Cuando hablamos de eficiencia,
es conseguir ese resultado, pero con un mejor uso de recursos. Y la efectividad es lograr el resultado con menor cantidad de recursos y menor cantidad de tiempo. ¿Ok? Ya es como una combinación de los dos anteriores cuando hablamos de efectividad. Por eso cuando dicen, no, es eficiente o eficaz. No, hay que ver bien, es uno o lo otro, generalmente, ¿ok? Hay que estar muy claro cuando trabajamos con estos conceptos. Por ejemplo, voy a hablar de eficacia y digo aquí que un ejemplo es incrementar la producción mensual en 20%. Listo. Voy a incrementar en 20, no importa lo que pase después, lo que pase más abajo, lo que pase más abajo o arriba, incrementar en 20%. Si logro eso, cumplí mi indicador de eficacia. Incrementar las ventas en un 10% durante el primer trimestre. Listo. Incrementé las ventas y ya. No importa que gasté más, que lo hice en más largo plazo, que lo hice en menos tiempo, lo que importa es que lo logré. Ese es un indicador de eficacia. Cuando hablamos de eficiencia, fíjense en el primer ejemplo, incrementar la producción mensual en 20%, que es la anterior, pero te dice ahora con una reducción de 10% de los gastos operativos. Ya estoy contemplando ya que necesito también aplicar un poco otras cosas para poder lograr mi meta, pero también cumpliendo esto. Y también está el otro ejemplo, que es incrementar las ventas en un 10% entre el primer trimestre, pero con una disminución de 20% en el tiempo previsto de promoción en TV. Es como una condición que tiene que tener allí. Y la efectividad no es más que algún indicador que tenga un equilibrio entre esas dos. Generalmente, ¿qué pasa? En la efectividad es cuando yo estoy relacionando dos indicadores entre sí. ¿Ok? Producción con tiempo, ventas con gastos, es costo. Puedo hasta más de dos indicadores. Realmente puedo relacionar con la efectividad. Ahorita vamos a ver algo de eso. Aquí vemos, por ejemplo, las fórmulas básicas a utilizar para determinar eficacia, eficiencia y efectividad. Ojo, estas son las tres que a mí me gusta utilizar por su sencillez. Si ustedes buscan en bibliografía van a encontrar hasta diferentes formas de calcularlo. Como todo en estas áreas, cada autor a su estilo. Vamos a trabajar algo como esto para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad. ¿Qué vamos a usar aquí? Tablas, formatos de celda, fórmulas básicas y operaciones aritméticas. ¿Ok? Vuelvo al Excel para comenzar a trabajar con esto. Ok. Fíjense. Vamos a trabajar ahora entonces con eficacia, eficiencia y efectividad. Primero, vamos a colocar la información que vamos a manejar de eficacia. Necesitamos un valor planificado y un valor real. Les decía, la eficacia simplemente lo logré o no lo logré. Si voy a hablar de eficiencia, necesito, por ejemplo, el costo planificado. ¿Ok? Necesito mi costo real, mi tiempo planificado, tiempo real, el valor planificado y el valor real. Si voy a hablar de efectividad, tengo que tener una relación entre eficiencia y eficacia. Eficacia y eficiencia. Vamos a tomar así. Seguir el mismo orden que tengo arriba. Ok, voy a unir esto aquí, combinar celdas para que se vean mejor. Voy a rellenar los bordes de las celdas. Ok, vamos a colocarle un color a esto, que se vea diferente. Vamos a colocar esto aquí en negrita. Si a ustedes les pasa aquí que no se ve esto aquí, simplemente basta con que abran el espacio aquí de apertura de la celda. Okay. Y vamos a colocar aquí dos uniones de celdas porque me gustaría tener dos datos aquí marcados. Vamos a colocarle un color aquí suave, otro color aquí, y hacemos lo mismo en esta que está aquí. Combinamos aquí, combinamos acá, combinamos y combinamos. Voy a marcar esto aquí, junto. Voy a marcar el color aquí, este color aquí, este aquí, y aquí marqué, si no me equivoco, este. Ok. Y tenemos aquí nuestra tabla básica para la información. Vamos a suponer aquí un valor planificado de 200.
y un valor real de 150, ¿ok? Vamos a aplicar la función inicial para lo que es la eficacia. El ejecutado entre el planificado. 0.75. ¿Ok? Nos da el valor que tenemos ahí. Yo quiero ese valor, vamos a hacer lo que, vamos a igualarse ahora que igualarlo. Y para igualar un valor simplemente colocas igual o colocas más, es válido. Colocamos el valor, estamos aquí, centramos, pero yo lo quiero ver aquí en porcentaje. Paso aquí de porcentaje, ¿ok? Simplemente para, lo puedes una vez aquí poner el porcentaje en el primer espacio aquí, pero me gusta tenerlo así para poder tener las dos opciones de cálculo, ¿ok? Tenemos ya que para este planificado, este real, hubo una eficacia de 75%. Vamos ahora con lo que es la eficiencia. Vamos a tener aquí unos valores. Vamos a colocarle aquí 1, 20.000, 24.000, 30, 27 y luego valor 200 y 150. Ojo, aquí me gustaría colocarlo para que sea más presentable los valores. Selecciono las celdas, doy clic derecho sobre ellas, formato de celdas, y voy a pasar a formato número, con 2 decimales, ¿ok? De esta forma se ven los datos más presentables, que fue lo que hicimos en el primer ejercicio de Excel básico. Vamos a aplicar aquí también la fórmula. Y ojo, aquí hay que estar muy pendiente. Fíjense que esta fórmula de eficacia tiene bastantes paréntesis, una división, un numerador bastante grande. Así que hay que estar muy pendiente a la hora de hacer la función. Iniciamos. Primero nos dicen que hay que hacer el ejecutado entre el real, ¿ok? El ejecutado entre el costo real, que es este de aquí, el ejecutado. Pero vamos a colocar primero el paréntesis, se me olvidaba. Ejecutado entre el costo real, todo eso por el tiempo invertido, es decir, el tiempo real. Pero todo esto va dividido entre otra cosa. Por ende, vamos a colocar otro paréntesis que cubra toda la información entre otro paréntesis que va a ser el planificado, que es este aquí, casi no se ve aquí, pero es el planificado, entre el costo planificado y todo esto por el tiempo planificado. A mí me gusta que todo, como está todo dividido por eso, vamos a otro paréntesis que cubra toda la información que está en el divisor. Y damos Enter. Tenemos la información que nos da. Copio la información aquí, voy arriba también y lo paso a porcentaje. Fíjense que ahora en eficiencia ya el indicador ya no es el mismo que teníamos anteriormente. Anteriormente lo logramos con 75%, todo bien, muy bien. Pero al compararlo con otros indicadores como el tiempo y el costo, ya lo que es la eficiencia no es la misma, bajó. ¿Ok? Es lo importante tener muy bien claro y poder tener una relación entre ellos. Aquí me detengo porque creo que fue Juan que hizo una pregunta ayer sobre el comparar proveedores, si no me equivoco. En este caso hay varias formas de comparar proveedores, ¿no? Simplemente puedes calcular como una comparación de precio, ¿ok? Entre ambos dos. Este lo venden tal, este me lo venden tal. Puedo sacar la diferencia y digo, mira, este me lo vende más barato. Pero tú puedes hacer con esto de la misma forma. Mira, yo tengo un proveedor que tiene este costo real, yo tengo un costo planificado que debería ser, pero ¿qué pasa? Esa materia prima, por ejemplo, que estoy utilizando, ese producto, ese insumo, me va a durar, el que me vende este proveedor me va a durar tanto tiempo, pero el que me vende otro proveedor me va a durar tanto. Y pueda que tenga un costo diferente. Entonces, yo aquí puedo hacer una relación, como estés viendo, y ver cuál es la eficiencia de cada uno de estos proveedores de acuerdo al producto que me está vendiendo. Si es el caso de materia prima es mucho más fácil, porque materia prima, como una materia prima, como suponte que te vende harina de trigo. Tú puedes decir, mira, con esta harina de trigo yo tengo un costo diferente, tengo un rendimiento de que me genera una producción mayor. O sea, puedo hacer una relación de eficiencia entre los distintos proveedores
utilizando este mecanismo, ¿ok? Ahora, la eficacia nos dio un valor que está aquí arriba, pero vamos a tomarlo aquí. Ya va. La eficacia. La eficacia nos dio 0,75 y la eficiencia nos dio 0,56 o 56%. Ahora vamos a calcular entonces la efectividad. ¿La efectividad qué es? La eficiencia más la eficacia entre 2 y todo eso dividido entre la máxima puntuación. ¿Qué es la máxima puntuación? ¿Cuánto es lo máximo? El 100%. Entonces es entre 1. ¿Okay? Constitución del cálculo en base a esto. Y vemos que la efectividad me dio 0,65. Vamos a colocarlo aquí al lado. Centramos la información. Y la efectividad es del 66%, considerando el indicador de eficacia y el indicador de eficiencia. Entonces, fíjense, lo importante de ver esto es ver cómo entre 3 indicadores asociados a lo mismo me puede dar 3 valores distintos. Todo depende en base a qué lo estoy evaluando. Ahí tienen que muy bien definir esos indicadores, ¿ok? Generalmente trabajamos en cualquier empresa, trabajamos solamente en base al de eficacia, porque si se fijan, es el que nos da un mayor resultado y un resultado más óptimo y es el que puede presentarse de mejor manera. Pero si logramos presentar por lo menos un indicador de eficiencia positivo y alto, oye, entonces estamos trabajando mucho mejor, ¿ok? O sea, lo mejor es trabajar con ese indicador de eficiencia lo más que se pueda. ¿Alguna pregunta con esto o seguimos para terminar esta primera hora? Ok. Vamos a ver un PowerPoint, antes de ver algo más, para continuar aquí. Ajá, Orlando me dice, por lo que veo, la efectividad es con promedio de los otros indicadores, ¿cierto? Sí, justamente por eso. Es una relación entre ellos. Lo que él considera es saca como una evaluación más o menos entre este, y fíjate que hasta la misma fórmula te lo dice, más o menos. Eficiencia más eficacia entre 2, entre la máxima puntuación. Si fuera nada más entre 2, la máxima eficiencia más eficacia entre 2, va a dar el promedio tal cual. Es un promedio tal cual. La máxima puntuación se coloca simplemente para decir en base que vas a tomar a 1. ¿Qué pasa? Lo que puedes decir simplemente es, ¿qué pasa si tu indicador no está en base a 100%? Está en base a 50, ¿quién sabe? Bueno, tienes que cambiar el 1, ya no es 1, sino 0,5. Ahí cambia el indicador. Pero si tú le quitas eso y lo divides entre 2, te va a dar, como tú dices, un promedio. Un promedio es una relación entre esos dos indicadores, más nada. Tal cual. Ok. Vamos a ver aquí. Orlando, fíjate que tú dices, ese indicador que ves allí, ¿es de eficiencia, eficacia o efectividad? Una revisión de gasto, ¿qué dice ahí? Parece que está cortado. Ahí sería una eficacia. Ok. Fíjate, ¿qué pasa ahí? El daño es que tú decir la eficacia lo tendrías solo hasta incrementar las ventas 20%, pero aquí lo estás asociando con otra condición que tienes ahí. Entonces estamos hablando, más que en general, ahí estamos hablando es de uno de eficiencia, porque estamos considerando también la parte monetaria, otro factor inclusive. ¿Ves? Estamos hablando, incrementamos las ventas en 20%, ok, hasta ahí, si dejamos solamente hasta aquí, hasta el 20%, ese es un indicador de eficacia. Pero al juntarlo con otro indicador, estamos hablando es de eficiencia. ¿Ok? No sería efectividad.
Ah, no, No, eficiencia, no. efectividad, ahorita vamos a ver un ejemplo de efectividad. No, efectividad ya tiene ya una relación es más directa, porque con la efectividad lo que buscamos es como enlazar varios indicadores distintos. Ya vamos a ver algo de eso allí. Ok. Juan, ese indicador, ¿qué tú crees que es? Ese es uno de eficacia. Correcto, ¿eh? Que ese sí te lo deja porque ahí no tienes otro indicador. Simplemente dice, lograste esa meta y ya, no importa cómo. Exactamente. Lo pegaste ahí, exacto. Ajá. María, ¿qué tú dices de ese indicador? Eficiencia, eficacia, efectividad. En este caso pienso que sería eficaz. Correcto. Igual que el anterior, solamente te da lograr ese porcentaje de efectos y ya. No me importa cómo lo logré. Simplemente lo cumplí. Como no está Anile, vamos a ver este indicador que está aquí. ¿Ustedes qué me dicen que puede ser este indicador? Alcanzar un tiempo promedio de respuesta del cliente 10 minutos para satisfacer su requerimiento. Fíjense, ese es un indicador, vamos a decirlo de una vez, ese es un indicador que es de efectividad. ¿Por qué? Yo estoy aquí evaluando como si fueran dos indicadores en uno. Alcanzar un tiempo promedio de respuesta, ya ahí yo me estoy evaluando un indicador, tiempo de respuesta, para satisfacer su requerimiento. Ese es otro indicador, que es satisfacción al cliente. O sea, estoy haciendo una evaluación de dos indicadores que me deben dar un resultado de efectividad, ¿ok? No sé si ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, vean, esta es la mezcla aquí. Cuando ustedes están, bueno, si tienen cuenta de banco mercantil, después que usan la asistente virtual, le aparece como un feedback. Dime cómo te ofendí de 1 al 10, ¿verdad? O la Farmatodo, compré Farmatodo y te aparece un aviso ahí de como de 5 caritas, ¿no? No sé si se han dado cuenta cuando han comprado. Que le llega un correo, cuéntame tu experiencia. Esto que ustedes ven aquí son para llevar indicadores de gestión. ¿Qué pasa? Cuando tú llevas un indicador de satisfacción del cliente, hay distintos mecanismos para hacerlo, ¿ok? Hay distintas herramientas. Uno de ellos es uno que llamamos índice de satisfacción del cliente y puntuación del esfuerzo, que es una escala de 1 al 10 o 1 al 5. Fíjense, justamente Mercantil te dice que la escala es 1 al 10 y Fermatodo te da 5 opciones, del 1 al 5. Estos son para llevar indicadores de gestión. Ellos llevan su indicador de gestión de satisfacción al cliente en base a lo que uno responde en sus servicios de páginas web y de asistente virtual. Así que en lo que ustedes menos se imaginen, ustedes se dan cuenta, allí hay un indicador de gestión que se está evaluando de una u otra forma con nosotros, ¿ok? Aquí tienen dos ejemplos claros de que indicador de gestión en lo que menos pensamos que hay un indicador de gestión. Ok, son ya las 9:04. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y volvemos, ¿ok? A las 9:14 estamos de vuelta. Paramos por ahora.